Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Hola, bienvenidos a un programa más de Charlando sobre Alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento al director Yus González de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al mismo tiempo, transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al público que nos escucha, buenas tardes, mi nombre es Gustavo y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Deseamos que nuestro público del auditorio pueda conocer algo más sobre Alcohólicos Anónimos. Y en esta charla tenemos a compañeros que están dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Con ellos estaremos charlando. Por lo tanto, les pido a cada uno de ellos que se presenten para que nuestro público del auditorio los pueda identificar. Adelante, por favor. Buenas tardes, auditorio de Urbana Radio. Mi nombre es Juan y soy alcohólico. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Mi nombre es Francisco y soy alcohólico. Hola, Francisco. Tengan buenas tardes, Radio Escuchas. Mi nombre es Jorge y soy alcohólico. Hola, Jorge. Compañeros, bienvenidos a su programa Charlando sobre Alcoholismo. Bueno, pasemos al tema de hoy, es el apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos. Al llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, empezamos a escuchar un nuevo léxico. Como no deseches lo que no conoces, poco a poco se llega lejos y es necesario que te apadrines, que te dejes guiar. Hoy queremos charlar sobre este punto, el apadrinaje en Alcohólicos Anónimos. Compañeros, ¿cómo fue en un inicio para ustedes dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos cuando les dijeron la sugerencia de que se tenían que apadrinar, que tenían que elegir un padrino? Adelante, Juanito. Bueno, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, cuando llego yo, me sorprendo porque me reciben de una manera muy amable, me dan mi información acerca de la enfermedad del alcoholismo que desconocía totalmente, y posteriormente cuando empiezan a compartir y empieza uno a ver a los alcohólicos, a los compañeros que están en el grupo, algo sorprendente, ¿no? Porque se va uno identificando a través de las experiencias, y posteriormente cuando ya tiene uno un tiempo en recuperación, empiezan a hablar de un padrino, empiezan a hablar que necesitamos a alguien que nos guíe acerca de las dudas que tenemos en Alcohólicos Anónimos. En este punto quisiera compartirles que realmente me resultaba interesante, ¿no? Pero dice, pues yo, ¿padrino de qué? Yo tengo todos mis padrinos, ¿no? Pero no me daba cuenta que en Alcohólicos Anónimos el apadrinaje es una parte importantísima para el nuevo como yo, para que lo vayan guiando acerca de las dudas que van surgiendo. Y en este punto tenemos algo peculiar los alcohólicos. Tenemos un punto donde termina una reunión y nos quedamos a la terapia de café. En este punto muchas veces mi familia me fue a encontrar al grupo de Alcohólicos Anónimos. Como apenas empezaba, dice, no, ya está en la cantina este hombre, ¿no? Porque los apadrinajes eran hasta las 12, 1 de la mañana. Y se me hacía interesante, ¿no? Pero no tenía yo el conocimiento qué significaba la palabra apadrinamiento. Gracias, Juanito. Francisco. Sí, bueno, en mi llegada a Alcohólicos Anónimos fue importante este punto del apadrinamiento. Se pensaba que el padrino es aquella persona que ya ha transcurrido
pues cierto tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, y que posteriormente, bueno, pues a través del ejemplo y del conocimiento va a guiar al nuevo. El nuevo, en este caso, yo en ese tiempo, bueno, pues trataba de aprender de aquellos compañeros de gran experiencia y conocimiento. Para eso sí es muy importante el apadrinamiento, porque tiene que identificarse uno como nuevo con aquel compañero que ya ha atravesado pues ciertos episodios de su vida y cierta parte del programa, en el cual, bueno, pues nos va a guiar a través de la experiencia y el conocimiento. Gracias, Francisco. Jorge. Sí, bien, en esta parte para algunos de los que ingresamos al grupo de Alcohólicos Anónimos es un poquito difícil crear o tenerle confianza a alguien, ya que nuestros problemas más serios casi siempre tratamos de ocultarlos. Sabemos que en Alcohólicos Anónimos, o encontramos en Alcohólicos Anónimos a personas que han tenido problemas similares a los del recién llegado. Algunos sabemos, llegamos solteros, otros casados, otros divorciados. Y bueno, aquí la cuestión que tendríamos que ver es que yo como miembro nuevo de la agrupación tengo que buscar a alguien que tenga una similitud, decían mis compañeros, que viva de manera parecida. Si es casado pues, y tiene hijos, pues que esa persona con más tiempo y más conocimiento en el programa de Alcohólicos Anónimos sea quien me oriente. A veces vemos tristemente que tenemos una característica de rebeldía los que llegamos al grupo. Desde un inicio la mayoría de los compañeros nos dan una importancia hacia los nuevos, se acercan a nosotros. En el transcurso de algunas semanas vamos observando quién podría ser el compañero ideal para que me oriente y me guíe en el camino de Alcohólicos Anónimos, porque al inicio pensamos que solamente hay que dejar de beber. Nos vamos dando cuenta a través del tiempo que hay muchas otras cosas que hacer, y para eso necesito orientación y guía. Gracias, Jorge. Entonces el apadrinaje dentro de Alcohólicos Anónimos es confiar en una persona con la cual puedes platicar, y esa persona te va a escuchar y en su momento dado, decían ustedes, los va a empezar a guiar dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. El empezar a apadrinarse, por lo que veo, es medio difícil, y lo es porque llegamos llenos de prejuicios. Hay miedo a querer confiar en alguien, además de pensar que el apadrinaje no nos va a ayudar en nada. Compañeros, para ustedes, ¿cómo fue la forma que empezaron a hablar con un padrino? ¿Cómo lo eligieron a ese padrino? Ahí hablaban que tenía que haber similitud. ¿Y cómo fue que empezaron a tenerle más confianza? Y sobre todo, ¿cómo empezaron a seguir las sugerencias de su padrino? Adelante, Jorge. Sí, bueno, sabemos por experiencia que la gran mayoría de los que ingresamos a un grupo de Alcohólicos Anónimos traemos problemas en la familia, distanciamiento, a veces discusiones, estamos un tanto aislados de la familia, y creo que ese es uno de los puntos más importantes en el inicio, ¿no? Reintegrarnos al núcleo familiar. Para esto a veces no sabemos de qué manera hacerlo, porque hemos estado acostumbrados he estado acostumbrado a querer imponer mi autoridad, por creer en que el hombre, a través del machismo, diría yo, es el que debe imponerse, y bueno, criado de esa manera. Lógico es que para esto hay que cambiar, diríamos, la táctica. Para eso el padrino es la clave, es una clave que nos va a orientar.
y que nos va a decir cómo irnos acercando muy cautelosamente, podría ser en algunos casos hacia la esposa, ¿no? Porque sabemos por experiencia que en la mayoría de los casos la esposa está resentida, los hijos están acostumbrados a tener autoridad o órdenes de la esposa. Uno tiene que empezar a acercarse muy discretamente, tranquilo y pausadamente. Para esto solamente el que tiene experiencia en el grupo, que podría ser el padrino, esa persona que ya trascendió algunos aspectos en esa problemática, es quien me va a orientar. A veces llegamos al grupo con serios problemas en la cuestión laboral, ¿no? Igualmente, esta persona es quien ya recorrió parte del camino y quien me va a decir qué puedo hacer. Y como sabemos, en Alcohólicos Anónimos todo lo que hacemos es de manera voluntaria. Entonces ya depende de mí el que yo acepte las sugerencias del compañero, que podría ser ya mi padrino. Para esto sabemos que tenemos que hacer como una petición hacia ese compañero y pedirle directamente que queremos que nos apadrine. Gracias. Francisco, ¿cuándo te acercaste a un alcohólico y obviaste que podría ser tu padrino? Bien, bueno, pues en el grupo había compañeros de experiencia en el cual escuchaba yo cómo iban trascendiendo quizás sus problemas que pues yo en un inicio todavía resaltaba en mí, ¿no? Y empecé a ver compañeros que a través de la experiencia me fueron guiando. A uno de ellos le pedí que fuera mi padrino, tal vez para tener unos consejos diferentes, ¿no? A los cuales muchas de las veces yo estaba acostumbrado. Me di cuenta que el padrino, bueno, pues es parte fundamental en el crecimiento del alcohólico. Pero sí es muy importante que yo tenía que sentirme identificado con ese compañero. Aprendí a través del apadrinamiento que no todo se tiene que decir en la tribuna. Tiene que ser manejado a través del apadrinamiento. En un caso muy especial, muchas de las veces pensamos que el decirlo en la tribuna nos va a liberar, sí, pero ¿a costa de qué? Y precisamente el padrino siempre me explicó ese tipo de situaciones. Hay cosas que podrás decir en la tribuna, otras cosas que se tienen que trabajar a través del apadrinamiento. Y eso a mí me dio mucho resultado. También he aprendido que cuando escogí un padrino, ese padrino me pudo haber guiado en la recuperación, pero también nosotros como Alcohólicos Anónimos y que estamos dedicados quizás a algún servicio, bueno, también teníamos que buscar algún padrino de servicio. Gracias. Juanito. Hay una parte en Alcohólicos Anónimos que nos dicen que tenemos que quitarnos los perjuicios precisamente para, como decían mis compañeros, para escoger a aquel que tenga la similitud con su experiencia, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta de esto, que más o menos es nuestra alma gemela, que hablamos en Alcohólicos Anónimos, entonces es cuando el padrino, si es que uno lo desea, si es que uno tiene ese valor, porque se requiere valor para apadrinarse, porque estamos acostumbrados a llevar nuestras cosas por sí solos, ¿no? Y cuando escuchamos esto y pedimos a alguien que nos apadrine, precisamente es para que nos sepa guiar. Decía uno de mis compañeros, respecto inclusive a la propia recuperación, cómo trabajar nuestro historial. Porque sí es cierto, pensamos que hablando ya nos podemos liberar. Es parte importante, ¿no?, de sacar lo que nos duele, de sacar
las cosas más escabrosas, pero hay otras más que solamente a través de observar al padrino que ya ha superado esos problemas, entonces cuando tenemos algo en común los dos, ¿no? Y esa es la persona idónea para que me guíe, para que realmente me enseñe a trabajar mi historial, y lo que yo no pueda hablar en tribuna, para eso es parte importante del apadrinaje. Gracias. Es importante empezarle a tener, por lo tanto, confianza al padrino para empezar a contar, por lo que entiendo, las cosas más íntimas. Decía, en una parte se trabaja en tribuna, donde hacemos nuestra catarsis, y la otra parte se trabaja con el padrino. ¿Qué nos puedes decir de eso, Francisco? Así es. Parte de nuestro caminar en Alcohólicos Anónimos, el padrino es fundamental, es importante. Pero también el padrino nos enseña que debemos de tener una dependencia, ¿sí? No tan apegada al padrino. Él nos va a guiar y nos va a orientar a través del ejemplo y del conocimiento. Pero tarde que temprano tenemos que tomar nuestras propias decisiones. No todo va a ser a través de el apadrinamiento. Después de algún tiempo va a ser necesario que tomemos nuestras propias decisiones. Claro está, dice la segunda tradición que los compañeros de tiempo siempre van a estar al pendientes de cualquier situación que pueda necesitar algún nuevo. Y esto va a ser muy importante para todos nosotros. Pero posteriormente tenemos que caminar, compañeros, en una situación de la cual podamos ya tener nuestro propio criterio. Jorge, ¿qué nos dices de eso? Sí, bueno, el padrino, crea lo que llega a ser tan importante en el aspecto de que creamos una confianza en una persona que posiblemente no lo conocimos o no tenemos el conocimiento de esta persona con anterioridad. Conocemos a esta persona o este compañero cuando llegamos al grupo. Empezamos a escucharlo, a darnos cuenta que parte de su forma de ser es parecida a la mía, y esto va creando un lazo, ¿no?, de confianza. Y bueno, llega al grado en que en ocasiones el padrino sabe más de uno que la misma familia, que la esposa o los mismos padres, ¿no? Cosas que son tan íntimas, podríamos decir, que en algún momento pensamos que eso nadie lo sabría, pero a través de la necesidad que surge por liberarnos de esa carga emocional, utilizamos al padrino cuando es necesario en estos aspectos. Y bueno, imagínense encontrar en un grupo de Alcohólicos Anónimos a una persona que creamos o que generemos una confianza sobre él. Y como decía mi compañero, él será solamente la guía por algún buen tiempo. Posteriormente iré formando mi carrera, mi experiencia en Alcohólicos Anónimos, y llegará el momento en que después de ser padrino, ahijado, pues tendré que ayudar a alguien de la misma manera como aquellos o aquel que me ayudó en un principio. Bien, está interesante la charla con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos. Vamos a ir un corte y vamos a seguir charlando con ellos en tu programa, Charlando sobre Alcoholismo. En un momento regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368.
¿Has intentado dejar de beber y no puedes? Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente, ya estamos aquí de regreso con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos sobre el tema del apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos. Compañeros, el tener un padrino ya dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos, el padrino empieza a tener un seguimiento del ahijado, empieza a ver el comportamiento y está al pendiente de la asistencia a las reuniones del grupo. Compañeros, ¿cómo les ha ayudado el padrino a detener la enfermedad o la obsesión del alcohol? Adelante, Francisco. Bueno, ¿quién más puede entender a un alcohólico más que otro alcohólico? Y aquel que ya ha podido trascender esa situación es en la manera en la cual siempre el padrino va a entender al ahijado. Siempre va a dar aliento, fe, esperanza de que se puede lograr dejar de beber en Alcohólicos Anónimos y que esto le va a traer un gran beneficio a su persona. Precisamente cuando escuchaba yo al padrino, siempre había una situación motivacional para que yo siguiera asistiendo al grupo, para que yo realmente hablara de todas aquellas situaciones que me llevaban a beber y que posteriormente él, a través de su compartimiento y experiencia, bueno, pues me decía cómo es que él le había hecho para dejar de beber. Y de esa manera me fui quedando en Alcohólicos Anónimos, traté de ser obediente en esa cuestión, de seguir las sugerencias que muchas de las veces pensamos que son órdenes, pero no, son sugerencias del padrino, en el cual, bueno, pues la mayoría fueron acertadas. Gracias, Francisco. Juanito. Sí, lo que decían mis compañeros es muy importante, ¿verdad? Necesitamos una guía, les decía hace un momento, pero también necesitamos quitarnos ese orgullo que traemos de que no podemos comentar con nadie porque no tenemos confianza todavía plena hacia el padrino. Sin en cambio, nos va guiando cómo trabajar nuestro historial, cómo realmente nosotros tenemos que comportarnos con esos cambios que hablan en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Decía uno de mis compañeros, nos van diciendo cómo tenemos que practicar poco a poco el programa desde un inicio, porque ahí nos damos cuenta que les decía, el orgullo sobresale y muchas veces eso nos obstaculiza a tener una guía firme. Claro que posteriormente comentaba uno de mis compañeros, esto va a ser importante, pero al tiempo tienes que tomar tus propias decisiones tú. El padrino ya te dio una guía, ya te dio un seguimiento de tus adversidades que hayas sufrido, lo peor o lo mejor, no sé, pero si en cambio todavía no tienes la capacidad mental para reconocer esos puntos, y ahí es donde el padrino empieza a guiar al alcohólico, ¿no? A través de la asistencia, a través de ser obediente a alguna sugerencia que te da, y si la transquiversas, ya no es culpa del padrino, sino tuya por tener tus propias ideas equivocadas, ¿no? Entonces en ese punto es muy importante ser obediente con el padrino, ¿verdad? Jorge. Bueno, con respecto a algunas de las características que pudiéramos tener las personas con el problema de alcoholismo, podría por ahí saltar la autosuficiencia. Muchos
somos reacios a aceptar esa situación de que alguien nos oriente y nos guíe. En el núcleo familiar, cuando en alguna edad relativa necesitamos algún consejo del padre, difícilmente somos sinceros y abiertos. Siempre tratamos de modificar o amoldar las cosas a nuestra comodidad, a nuestro criterio. Aquí, curiosamente, con el padrino hay que ser abiertos y sinceros totalmente, esperando que en algún momento el padrino pues nos llame, dijéramos así, la atención, ¿no? Porque estamos incurriendo en errores que probablemente eso posponga, nos retrase nuestra recuperación. Tenemos que, decía un compañero cuando llegaba recién al grupo, decía, esto requiere de orden y disciplina. Los alcohólicos carecemos mucho de estas características, orden y disciplina. Lo notamos en los casos muy personales de cada quien, desde que estamos en el aspecto educativo, en la escuela, en el trabajo, o sea, en muchas situaciones carecemos de esas características. En Alcohólicos Anónimos venimos a conocer un poquito más ya lo que es el orden y la disciplina, curiosamente de manera voluntaria. Gracias. Compañeros, sí me llama la atención, en principio, porque el alcohólico que llega a un grupo le cuesta mucho trabajo dejarse orientar o en un momento dado aceptar sugerencias. Decía Juanito, por el orgullo, por la autosuficiencia que trae el alcohólico. Y dicen en un momento dado, cuando empezamos a confiar en un alcohólico, que lo elegimos como padrino, empieza a ver ciertos valores que al alcohólico como que le punza, ¿no? El ser obediente a las sugerencias, el empezar a tener un orden, una disciplina y que tienes que estar en tus juntas a diario, que te tienes que llevar a cabo un servicio en el grupo. Ese tipo de situaciones, ¿cómo las va asimilando el alcohólico? En mi caso fue difícil porque siempre había ese interior dentro de mí. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Estará bien hacerlo o no? ¿Quién quiere participar? Adelante, Francisco. Este punto es muy importante. Adelante, Juan. Adelante. Porque realmente, lo que decían mis compañeros, necesito una guía, ¿no? Y la estamos viendo cuando ese padrino hace los trabajos dentro del grupo y nos estamos dando cuenta que es una especie de guía. Y hay una cosa muy peculiar en nosotros los alcohólicos. Cuando el padrino nos empieza a motivar precisamente a integrarnos al grupo. ¿De qué manera? De una manera muy sencilla que tenemos los alcohólicos. Nos hacen una propuesta de que si no queremos abrir el grupo, de que si queremos una llavecita para empezar a hacer los trabajos en Alcohólicos Anónimos. Y eso nos parece como una orden, ¿no? Pero cuando el padrino nos dice, es que tienes que integrarte al grupo, tienes que empezar a hacer algo por él, tienes que empezar a aprender a ser útil. Y esa llavecita te ayuda precisamente a integrarte a Alcohólicos Anónimos. Y lo que decía uno de mis compañeros, sobre todo a empezar a disciplinarte a algo desconocido. Y así fue como empecé, me dieron mi llavecita y ya había yo visto los ejemplos del padrino, que llegaba y hacía la talacha, lavaba platos, lavaba lo que tenía que hacer y ya estaba preparado el grupo para cuando mis compañeros llegaran. Y es una parte importante dentro de Alcohólicos Anónimos, la observación de que el padrino te va dando ejemplos, no órdenes, sino ejemplos. Y entonces cuando le dan a uno la llave, pues es un compromiso que va uno adquiriendo, ¿no?, para su propia recuperación y ser útil a algo en la vida que desconocemos. Todavía no nos da frutos, pero ya estamos haciendo algo por nosotros mismos.
Adelante, Francisco. Bien, bueno, para nosotros, ya lo mencionaba, el ejemplo es básico. En Alcohólicos Anónimos no hay ejemplos malos. La mayoría de las sugerencias es para mejorar. Decía el padrino, ¿cómo quieres tener resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo? Tenemos que hacer cosas diferentes. Las sugerencias va enfocada a eso, a hacer cosas diferentes de las cuales veníamos haciendo en una vida cotidiana. Y precisamente el ser honesto, el dejarse guiar, el empezar a entender que hay alguien que ha logrado lo que yo apenas en un inicio estoy tratando de conseguir, esas son partes fundamentales en las cuales todo alcohólico necesitamos vivir. Puede haber un momento en el cual el nuevo pueda tener incredulidad acerca de si funciona o no Alcohólicos Anónimos. Pero siempre es bueno observar que hay compañeros ya con algunos años, ya con algunas situaciones trascendidas, de las cuales muchas de las veces cuando llegamos de nuevos a Alcohólicos Anónimos, eso puede ser una esperanza de la cual, si soy obediente al programa, a las sugerencias y a la disciplina que se me pide, puede funcionar en mi vida. Gracias, Francisco. Jorge. Sí, bueno, a veces es difícil entender al compañero que podría ser nuestro padrino. El alcohólico tiene un común denominador que es buscar culpables en la mayoría de las situaciones que genera, para evadir la responsabilidad. El padrino nos empieza, les decía, a hablar abiertamente y a marcarnos nuestros errores y hacernos saber que en la mayoría de los casos o situaciones nosotros hemos sido los responsables de estar en la situación en que vivimos. Tendremos que llegar en el momento de dejar de culpar a los demás. Estas cosas, el aceptarlas así llanamente, es difícil, ¿no? Cuando, dada mis características y mi forma de ser, es siempre justificarme y esas cuestiones, el padrino lo va a uno orientando en el sentido de que tiene que entrar uno en la parte de la honestidad y reconocer paso a paso las situaciones. Si no reconozco que he causado daños, que he cometido errores, no tendría yo que corregir, pero el padrino se encarga meticulosamente de hacerme ver todas esas fallas que he tenido, no solamente en la actividad alcohólica, sino aún dentro de la abstinencia que se genera llegando al grupo en los primeros tiempos. Podrían ser semanas, meses o incluso hasta años. Gracias, Jorge. Cuando estamos en el grupo de Alcohólicos Anónimos, esto nos ayuda a conocer que también traemos otro tipo de problemas, tales como frustraciones muy fuertes, problemas emocionales a tal grado que hay un gran coraje contra la vida misma, resentimientos muy profundos contra varias personas y algunas carencias en nuestra persona. Bueno, llegamos tratando de luchar contra todo y contra todos. Compañeros, en el grupo, en esta parte, hay que realizar un trabajo muy profundo en cada uno de estos aspectos. ¿Qué tan importante ha sido el apadrinamiento con más confianza y cuál es el beneficio que han obtenido en confiar estos problemas al padrino? Adelante, Francisco. Bueno, pues en esta cuestión siempre va a haber una sugerencia por parte del padrino en el cual siempre nos va a decir tranquilo, tranquilo. Tan solo en escuchar esa palabra nos lleva a un estado de tranquilidad,
porque muchas de las veces la misma enfermedad alcohólica nos hace pensar que toda la gente está equivocada, que todos están en contra de mí, pero siempre hay unas palabras de aliento, ¿no? Siempre hay algo en el cual el padrino, como decimos en el grupo, se sacaba debajo de la manga y venían esas palabras, ¿no? De decir, tranquilo, no pasa nada, solamente tienes que estar en el grupo y tratar de practicar el programa. Esa es una parte muy fundamental. El padrino siempre va a querer lo mejor para todo aquel que se está quedando en Alcohólicos Anónimos. Y para esto, ¿qué más orientación o qué mejor sugerencia puede dar el padrino que es trata de practicar el programa? Gracias. Jorge. Sí, bueno, miren, aquí hay algunos aspectos que son parte de la vida cotidiana, decían ahorita, pero que dado mi crecimiento y mi desarrollo en un hogar con alcoholismo, he heredado ciertas características o ideas con respecto a eso, cómo debería ser un matrimonio, la obediencia que debe tener la esposa para con el hombre de la casa, los hijos, y a veces perdemos de visión la visión en ese aspecto de lo que es más, no lo conocemos lo que es el respeto, ¿no?, hacia una pareja, y aquí venimos a encontrar que si no lo conocemos, tenemos que aprender a respetar las ideas, las formas de ser de los demás. Yo en mi caso les quisiera comentar algo con respecto a esto. Yo llegué con la relación de matrimonio muy afectada, ¿no? Por lo que decía mi esposa, después de algunos meses en las que iba adquiriendo confianza a través de que ya me veía que no bebía, y me hacía algunas confesiones, como el hecho de que había pensado en algún momento separarse o dejarme por mi forma de ser y de beber. Y bueno, curiosamente, los alcohólicos o el padrino en particular, empieza la labor, ¿no?, cuando uno comparte estas cosas con él, y sugerencias muy simples y sencillas, pero que como uno no está acostumbrado a verlas en el hogar de sus padres, pues se le hace algo que no cabe en tu forma de pensar, como es hablarle con palabras corteses primeramente, si se puede cariñosas, hacerle algunos obsequios, como es un regalito, unas florecitas, unos chocolatitos, esas cosas que yo en mi vida las vi en el lugar de mi padre, decir, no, esas son, así vulgarmente decía yo, joterías, ¿no? Pero créanlo que en Alcohólicos Anónimos me hacen ver que estoy equivocado y que debo hacer lo que está en contra de mi forma de pensar, y lo empiezo a practicar. Y créanlo que después de que llegué a AA, mi esposa, después de que estábamos a punto de romper el matrimonio, hoy tenemos 2 hijos después de mi llegada a AA. Gracias. Juanito. Este punto está muy interesante porque realmente desconocemos. Si no nos conocemos nosotros mismos, difícilmente vamos a conocer a las personas, ¿verdad? Inclusive a la esposa. Tenemos años de casados y no sabemos de qué número calza. ¿De qué color son sus ojos? Sí, entonces el padrino precisamente es muy importante en esos aspectos, porque sabemos que siempre fuimos un capataz de la familia, no un miembro, sino un capataz, ¿no? A los hijos los obligábamos a estudiar, a la vieja a cumplir con sus obligaciones, y nosotros nunca nos involucrábamos en ninguna parte de esa. Y en Alcohólicos Anónimos el padrino precisamente dice, lo que hablas en Alcohólicos Anónimos, lo que vas practicando, lo que tú has pasado de ser el jefe, ahora vas a pasar a ser un miembro de Alcohólicos Anónimos. Sí, pero esto también lo tienes que trasladar a la sociedad y sobre todo a tu familia,
Si no, no tiene ningún caso que yo te dé un consejo y hagas lo que tú quieres. El padrino a veces es enérgico en ese aspecto, por lo menos el mío fue muy enérgico. No, aquí ya tienes tus defectos de carácter, de orgullo y de todo, pero aquí los tienes que bajar. Aquí tienes que unirte, así como te estás uniendo al grupo, a regañadientes o como sea, también tienes que transportar el programa a tu hogar. Y es difícil, ¿no? Pero no imposible, gracias a Dios, y a las buenas sugerencias y a la insistencia del padrino, porque hablábamos hace un momento precisamente de la vigilancia que tiene que tener el padrino sobre el ahijado. Si es obediente, inmediatamente se da cuenta, porque él ya tiene el camino recorrido, ya no podemos engañarlo, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces va a empezar a dar un poquito de frutos, precisamente la obediencia a los principios a través del apadrinaje. Gracias, Juanito. Estimado público, pues sigue estando muy interesante la charla con nuestros compañeros en este programa de Charlando sobre Alcoholismo. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos nuevamente con nuestros compañeros. Regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 800-561-3368. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente ya estamos aquí de regreso en tu programa charlando sobre alcoholismo. Estamos hablando sobre el apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos. Nos estaban comentando ahorita que regularmente hay sugerencias que va en contra de nuestra forma de pensar y sobre todo a tener que realizar actitudes que luego no nos agradan. Pero dentro del apadrinaje, regularmente cuando comentamos estos grandes problemas de resentimiento, de alejamiento con la familia, de coraje contra la vida misma, el padrino nos hace ver que la mayoría de nuestras actitudes son las que causaron este tipo de problemáticas. ¿Qué piensan de esa situación? Adelante, Juanito. La parte importante de ese apadrinamiento es esta parte, ¿no? Porque cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos encontramos a miles de culpables, los padres, los hermanos, posteriormente la esposa que no nos hacía lo que queríamos, en fin, son factores que el alcohólico llega con un desconocimiento total respecto a esto, porque él fue siempre el que quería tener la razón, ¿verdad? Y para darle la razón a alguien que te dice, bueno, tú ya culpaste a todo mundo, ¿y tú qué hiciste para merecer algo? ¿Qué hiciste realmente en la vida para tener un respeto muchas veces de esas relaciones con la propia familia, ¿no? Con los hijos, con la esposa, con la madre, con el padre, con todo el mundo. Esas relaciones están totalmente deshechas. Y el padrino es lo que va a empezar a hacer, ¿verdad? Dice, ya no busques culpables, busca objetivos. ¿Por qué te trataron así? ¿O por qué trataste tú a la gente así? Por buscar un pretexto para seguir bebiendo muchas veces. Porque no hacían lo que tú querías y eso era tu venganza, según tú, ¿no? Y en Alcohólicos Anónimos tienes que cambiar esa perspectiva de ver realmente que tú provocaste los problemas, no la gente que te rodeaba. Adelante, Jorge. Sí, bueno, sabemos que el programa de Alcohólicos Anónimos va practicándose de forma gradual. Igualmente,
vamos adelantando o avanzando de forma gradual. Esto depende mucho de la disposición del ahijado y lógicamente de las sugerencias del padrino. O sea, es una cuestión conjunta, ¿sí? Como vamos aplicando el programa en forma gradual, cada vez iremos enfrentando situaciones diferentes. Primero hablábamos de la aceptación del alcoholismo, posteriormente la reintegración a la familia, algunos aspectos laborales, pero cuando entramos en esa parte de lo que es el análisis de personalidad, donde vamos a encontrar algunas situaciones un poquito más delicadas, y en la mayoría de los casos va a haber hondos resentimientos, va a haber frustraciones, vamos a encontrar complejos, pero vamos, una cuestión muy, muy delicada son los daños causados primeramente a la familia y lógicamente a la sociedad, a mí mismo o a las personas que trataron en algún momento de ayudarme, de orientarme y de apoyarme. Igualmente salieron lastimadas, ofendidas por mi actitud de rebeldía y de no aceptación. Entonces, en algunos casos muy particulares habrá situaciones en las que yo también salí afectado por una discusión, por un problema de un conflicto, y regularmente voy a tratar de salir limpio yo en ese aspecto. Esa parte de reconocer que yo tengo que reparar algún daño que yo siempre creí que yo había sido el afectado, me voy a negar, voy a estar negándome en esa situación, y el padrino va a estar insistente en el que yo fui el que ofendió, el que lastimó, el que dañó. Entonces, cuando se hacen las reparaciones, a veces creemos que es una injusticia, ¿no? Una injusticia que se está cometiendo porque yo fui el afectado. Esa es una de las partes muy delicadas en la que la labor del padrino es importantísima. Francisco. Bien, quisiera decir una frase en el cual tiene mucho que ver. Y en Alcohólicos Anónimos aprendemos que casi nada crece en la oscuridad. Y el alcohólico llega así, sin luz, sin esperanza, con una vida desordenada, ingobernable, trágica muchas de las veces. Y que el padrino es el encargado de poder modificar todas esas actitudes con el alcohólico a través del ejemplo. Pero esta parte también tiene algo que ver, en el cual si yo no quiero seguir tropezándome en la vida, tengo que dejarme guiar por alguien, tengo que cambiar esa actitud, esas situaciones de las cuales yo no podía trascender solo, cosas que yo no quería comentar con nadie, a hoy tengo con quién hacerlo. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, precisamente eso fue lo que escuché. Ahora ya no estás solo. Puedes contar con alguien que te va a escuchar, que no te va a juzgar, no te va a criticar. Al contrario, te va a ayudar a salir adelante. Y esa es una parte fundamental para nosotros. Siempre va a haber problemas, decía el padrino. Los problemas solamente se acaban en el panteón. El día de hoy los enfrentamos, nos ayudan a cómo enfrentar esas situaciones gracias a la experiencia y el conocimiento del padrino. Gracias, Paquito. Compañeros, ir caminando dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, ¿cómo les ha ayudado el apadrinaje y cuál ha sido la labor del padrino en el conocimiento del programa de Alcohólicos Anónimos y cómo ha sido la motivación para realizar los servicios dentro de Alcohólicos Anónimos? Compañeros, ¿les ha ayudado el padrino en el desarrollo y en el crecimiento en cada uno de ustedes como alcohólicos? ¿Les ha ayudado en el cambio de su persona, así como en sus relaciones interpersonales y sobre todo ser unos nuevos ciudadanos?
Adelante, Francisco. Claro que sí, lo mencionaba desde un inicio. El ejemplo es importante. Cuando el padrino compartía las experiencias que vivían en el penal, en la información al público, yo esperaba que realmente tuviera yo la oportunidad de poder acompañarlo, ¿no? Porque yo decía, yo quiero probar de eso. Y esas cosas a mí me ayudaron a desarrollarme en el servicio. Muchas veces a través de eso nos damos cuenta de que los compañeros con experiencia y con trascendencia dentro de Alcohólicos Anónimos van a ser unos buenos líderes, un buen ejemplo y un buen padrino dentro de Alcohólicos Anónimos. Jorge. Sí, debemos estar conscientes también que el padrino de recuperación puede y que te enseñe o te oriente sobre los servicios básicos de inicio, que son las actividades que se realizan en el grupo, quehaceres y responsabilidades. Pero posteriormente tenemos el servicio ya fuera del grupo a nivel estructura, que probablemente el padrino no le atraiga esta situación, pero sabemos que también habrá otros compañeros que en ese aspecto te puedan ayudar, y puede ser que alguien tenga un padrino de recuperación y otro de servicio, o que el mismo padrino pueda orientarte en los dos aspectos. Pero vas a encontrar a alguien que te oriente igualmente en los servicios externos, que son de suma importancia para el desarrollo y el crecimiento del alcohólico, y además de adquirir la experiencia para que en su momento tú seas parte importante de otro compañero que tenga menos tiempo y que tú seas el responsable de orientarlo. Juanito. Fíjense que es muy importante este punto en el aspecto emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos nada más en dejar de beber, simplemente, pero el padrino se encarga precisamente de lo que compartían mis compañeros, que Alcohólicos Anónimos tiene una misión y que realmente él es el encargado de guiarnos a ser diferentes, a ser verdaderamente responsables de nosotros primero, a través del apadrinaje, y posteriormente nos van inculcando el tercer legado, que es el servicio. Esto fue muy importante para mí en el aspecto apadrinaje, porque primero me motivaban a servir en el grupo, los trabajos de rutina en el grupo que se lleva, ¿no? Pero me decía el buen padrino, esto no es todo, hay más. Hay que regresar esa dádiva que te dieron a ti para que realmente empieces a sentirte un verdadero alcohólico y adquieras la conciencia de que tienes que ayudar como te ayudaron a ti. Y eso lo va aclarando el padrino precisamente para que le baje uno al orgullo y empiece uno a ser totalmente, en gran parte diferente, ¿no? A regresar lo que se nos dio a través del apadrinaje. Gracias. La verdad, compañeros, yo creo que al igual que el auditorio, a mí me da gusto escucharlos, que después de haber llegado a Alcohólicos Anónimos con recelos, con miedos, con prejuicios, con desconfianza hacia los mismos alcohólicos, hoy los veo y los noto unas personas que han hallado la confianza y seguridad en Alcohólicos Anónimos, la aceptación de saber que pertenecen a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Compañeros, ¿nos pueden compartir cómo ha sido ese proceso de cambio en su persona y si ustedes la han percibido? Adelante, Francisco. Claro que sí. En Alcohólicos Anónimos hemos aprendido a vivir de una manera diferente. Todo gracias a través de la práctica del programa y de las buenas sugerencias. Nosotros en Alcohólicos Anónimos lo único que pretendemos es tener un cambio de vida,
en el cual, bueno, pues se va a ver reflejado en todos nuestros aspectos, ya sea en el trabajo, en la familia, en lo social, y que todo ha sido un proceso que no tiene tiempo. No se puede decir que en tanto tiempo el alcohólico se puede recuperar, no, pero sí ha sido un proceso en el cual nos damos cuenta de aquella vida que llevábamos a la que llevamos el día de hoy. Cambia mucho. En la familia, bueno, pues las cosas ya son diferentes. Ya hay un hogar lleno de armonía, de felicidad, en el cual, bueno, pues muchas de las veces ni siquiera en las mejores parrandas podríamos haber soñado ese tipo de vida. Entonces, para nosotros es importante llegar a Alcohólicos Anónimos, quedarnos, hacer esos cambios que necesitamos en nuestra vida y tener un guía, una orientación, alguien que nos pueda decir, por aquí no. Una parte fundamental en el apadrinamiento va a ser la honradez con la cual yo me quiera recuperar. Si yo soy honrado conmigo mismo y con el padrino, van a venir cosas buenas. Gracias. Gracias. Jorge. Bueno, aspectos básicos. Ahorita mi compañero hablaba de lo que es la honestidad, la tolerancia, la comprensión, el amor al prójimo y a la familia. Cosas que en el ámbito familiar de mis padres no conocí. Solamente era una convivencia muy superficial, autoritarismo, cuestiones que comúnmente se ven, desafortunadamente, en los matrimonios, no podría decir hogares de los alcohólicos activos, que fue mi caso, pero que en Alcohólicos Anónimos, no solamente el padrino, sino también compañeros que asisten regularmente al grupo y vamos haciendo o viendo entre nosotros cómo nuestras vidas van cambiando a través de la comprensión, de la comunicación que va existiendo ya o se va sucediendo entre la esposa, los hijos cuando empiezan a crecer, la importancia que tienen los mismos hijos, cómo personas o jefes de familia que estábamos acostumbrados a dejar las tareas y las labores de la mujer exclusivamente para ellas, hoy en ocasiones somos parte de esas actividades. Decían mis compañeros al inicio, el padrino nos orienta, nos guía en los servicios básicos del grupo. Si nuestras familias, después de algunos meses de beber, nos vieran en el grupo barriendo o lavando trastes, dirían, ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿Sí? En la casa no mueve un plato, pero decía uno de mis compañeros, con el tiempo, estos actos, actividades o acciones, las vamos trasladando al hogar y vamos siendo parte verdaderamente de lo que es una familia. Alcohólicos Anónimos nos da esta oportunidad de ser uno más, ya no ser el que queremos gobernar o dar totalmente la última palabra. Aprendemos hasta en el caso de los hijos, egoístamente, yo en mi caso decía yo a mi esposa, a este hijo le vamos a poner así, a este le vamos a poner así, y así como iban creciendo, y llegó el momento que hasta en eso tuve que ceder, ¿no? Y darle chance a mi esposa de que ella escogiera, al último de mis hijos le escogiera el nombre, ¿no? Y decir, no, pues esas acciones no las acostumbro yo, ¿no? El hombre es el que debe de poner la última o decir la última palabra. Sí, mi amor. Exacto. Adelante, Juanito. Suena a broma, pero así es. Llegamos con las relaciones totalmente distorsionadas, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, en la sociedad y sobre todo en el hogar. Porque no hemos aprendido a doblegar ese orgullo que les hablaba, ¿no? Sin en cambio en Alcohólicos Anónimos, a través del ejemplo de los padrinos también,
nos van diciendo, te tienes que integrar, tienes que ser útil también en tu casa, porque muchas veces somos, en el grupo somos muy obedientes, ¿no? Pero no es porque queramos ser obedientes, sino porque sabemos que esa responsabilidad, si no la cumplimos, va a haber lo que llamamos en Alcohólicos Anónimos la terapia, ¿no? De que no obedece, nomás quiere ser el jefe. Y entonces esa parte es muy importante, ¿no? Porque tienen que aprender a doblegar el orgullo, compañeros, para ser uno más, un miembro más en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en una familia como en un trabajo, en el propio grupo de Alcohólicos Anónimos como un todo, porque Alcohólicos Anónimos nada más el grupo es una pequeña parte donde nos está enseñando el padrino. Esto es un grupo de recuperación, pero Alcohólicos Anónimos va más allá de todo esto, ¿no? Cuando se empieza a motivar precisamente a ser útiles y regresar, lo importante aquí es regresar esa dádiva que se nos dio un día, porque hemos visto los cambios, porque hemos vivido más tranquilos y porque realmente en nuestra familia, como decían mis compañeros, ya hay más armonía, ya no hay órdenes, hay sugerencias, ya hay compartimiento de problemas con los hijos, con la esposa, y afortunadamente lo que dijeron mis compañeros, el alcohólico tiene que aprender a ser obediente, ¿no? Y en el hogar ser uno más. Sabemos que muchas veces la esposa nos reclama partes de lo equivocado que estuvimos en el ayer con nuestro alcoholismo. Y aquí entra algo que tenemos que doblegar, el orgullo. Les repito, para mí el orgullo encabeza una parte muy importante dentro de Alcohólicos Anónimos, porque también es un ser humano que estuvo soportando bajezas, humillaciones, hambres, todo lo que un alcohólico produce, ¿verdad? Y ahora darle la razón a una mujer para no estar sufriendo con esas crudas espantosas que hablamos en Alcohólicos Anónimos, esas borracheras secas que tenemos muchas veces, de que sin alcohol estamos siguiendo igual los mismos patrones. Y entonces aprender a decir no o sí es una parte que nos enseña Alcohólicos Anónimos, tener carácter para enfrentar los problemas junto con la familia. Gracias. Compañeros, pues les agradecemos su participación en este programa de Urbana Radio. Y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a Luis González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Y a ustedes, amable público que nos escucha, también les queremos dar las gracias. Los esperamos y nos escuchamos la próxima semana en tu programa, charlando sobre alcoholismo. Nuevamente gracias y hasta la próxima. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Esto es Urbana Radio, la radio de todos.